Muy buenos días, estimados estudiantes, ¿cómo me escuchan? Sí, doctora, se le escucha. Buenos días. ¿Están todos observando la presentación? Sí, doctora. El día de hoy vamos a ver las bacterias. Las bacterias crecen principalmente mediante un proceso conocido como fisión binaria, que es una forma de reproducción asexual, rápida y muy eficiente. Por eso el tema que trae biología. Lo que vamos a hacer alusión es justamente ver cómo van a crecer las bacterias, en qué tiempo se van a generar una vez que ellas estén siendo cultivadas, cuál va a ser su velocidad de crecimiento, cuál va a ser la curva de crecimiento de un cultivo, de un método de cultivo, los factores que van a afectar al crecimiento, como la temperatura, el pH, cómo van a participar el oxígeno, la presión osmótica, las radiaciones, los nutrientes, los medios de cultivo, etcétera. Por eso mismo decimos que ¿cómo ocurre el crecimiento bacteriano? Para que un microorganismo sobreviva en el ambiente natural o en la biosfera, debemos decir que su crecimiento es constante y que se tiene que equilibrar por la muerte. Los microorganismos van a competir en el ambiente natural y en condiciones de tensión de alimentos, lo que va a producir un estado fisiológico que es diferente al observado en el laboratorio, en el que el crecimiento en el laboratorio se va a denominar crecimiento in vitro, y el crecimiento de los microorganismos dentro de un organismo, de un ser humano, se va a llamar crecimiento in vivo. Dicho esto, vamos nosotros a ver cómo ocurre el crecimiento. El crecimiento se define como el aumento ordenado de todos los elementos, de todos los componentes o elementos de un organismo, y no solo de uno de ellos. Ahora, como las bacterias son unicelulares, el crecimiento es un aumento en el número de células más que un aumento en el tamaño celular. O sea, varias van a aumentarse. ¿Cómo? ¿Cómo ocurre pero este crecimiento? Duplicando el ADN, el DNA. Esta es una bacteria, observen ustedes, y acá esta bacteria posee un ácido nucleico, ¿no es cierto? El DNA. El DNA se va a duplicar, va a hacer que la bacteria copie su material de genético, va a haber un aumento, una elongación de la célula, se va a aumentar de tamaño la célula, va a crecer, se va a alargar, y luego se va a formar un tabique o un septo. Aquí está. Se forma este tabique o septo. Así se llama. Se forma una pared interna que va a dividir en dos. Miren, este tabique. Va a dividir en dos bacterias. La célula en dos. Y posteriormente se va a completar el septo y obviamente se van a separar y se van a originar dos bacterias hijas genéticamente distintas, idénticas, completamente idénticas, no distintas sino idénticas. Y finalmente se van a separar esas dos bacterias hijas genéticamente idénticas. ¿Qué tiempo creen ustedes que va a tomar que este proceso se pueda realizar? 20 minutos, en las mejores condiciones. No tarda más. Una bacteria, entonces, puede tener una división celular muy rápida. Cada 20 minutos se está dividiendo o sufriendo todo este proceso. Anoten lo que no está, por favor, porque voy a preguntar en el examen.
Ahora, si hablamos en el laboratorio, los organismos que se estudian como cultivos puros que vamos a nosotros utilizar y preparar con abundancia de nutrientes a muy altas densidades, le vamos a proporcionar al cultivo, que va a ser estático, un ambiente de nutrición continua. En la naturaleza, los microorganismos generalmente crecen en biofilms, también dentro de nuestros organismos. ¿Qué son los biofilms? Son grupos de diferentes microorganismos que se organizan en capas sobre superficies, donde ellos se cooperan y también crecen adaptándose, compitiendo. Nosotros podemos entonces ver que cuando los nutrientes comienzan a escasear, aumenta la ventaja de los microorganismos de asociarse a las superficies. Y ahí pueden intervenir o participar diversos movimientos de quimiotaxis, producción de exopolisacáridos, van a haber colonizadores primarios, secundarios, va a haber una compleja información y comunicación de célula a célula. Por ejemplo, acá tenemos una formación de un biofilm. Miren, en el plancton, acá tenemos una célula, acá un fluido, aquí para colonizar la bacteria, entra a colonizar al organismo y comienza su desarrollo, acumulando moléculas, señales que corregulan la transcripción. Actúan a nivel global y van a afectar muchas funciones celulares. Por eso decimos que cuando un medio se prepara de crecimiento y en un laboratorio recibimos nosotros una muestra biológica de microorganismos, por decirles, nos traen para realizar un cultivo de orina. Entonces, ¿qué voy a recibir yo en el laboratorio? Una muestra de orina, en la que sospecha que la persona presenta infección urinaria porque está con fiebre elevada, ¿no es cierto? Y obviamente se queja de que no puede orinar y tiene dificultad para orinar. Entonces necesito yo realizar un cultivo de bacterias y voy a sembrar esa orina en un medio de cultivo apropiado para que desarrollen las bacterias, que tenga todos los nutrientes, etcétera, etcétera, para que crezcan las bacterias. Entonces, en el cultivo tiene que haber un crecimiento de la población bacteriana. Y el crecimiento de la población bacteriana ha de ser el número de divisiones celulares que van a ocurrir en un determinado tiempo. En 24 horas, en 48 horas, en 72, se tiene que observar cómo se comporta la muestra en el medio de cultivo. Generalmente, el crecimiento de las poblaciones es logarítmico. Va a haber una velocidad de crecimiento. Va a haber una velocidad de crecimiento que se va a ir desarrollando en el tiempo, en virtud del tiempo y un número de divisiones iniciales. Vamos a volver a estas gráficas. Antes déjenme mostrarles cuáles serían las etapas del crecimiento o del desarrollo del crecimiento. Entonces, cuando lo colocamos a la bacteria en un medio de cultivo, la bacteria, en virtud del tiempo que transcurra una vez que ya esté sembrada a tiempo, va a comenzar a crecer en una escala logarítmica. Primero, va a seguir una curva característica. Va a haber una fase laxa de latencia o adaptación. Aquí, miren, casi en cero. A un principio se coloca la muestra, pero no hay mucho desarrollo. Inicial, casi cero. Luego existe una segunda fase, que es la fase exponencial. Y esta fase exponencial, como está aquí, es logarítmica. Crece y se divide rápidamente. Esta es la fase de mayor actividad. En esta fase en que la bacteria comienza a desarrollar y crece rápidamente y está infectando al ser humano, acá deberían actuar los
antibióticos para tratar de destruir a las bacterias, porque luego sobreviene una fase estacionaria donde el número de bacterias nuevas son bacterias que mueren, van a ir con tendencia a la muerte. Se estaciona porque ya no existe mayor desarrollo, el número de bacterias nuevas es igual a las bacterias que van a empezar a morir, entonces ya no hay un equilibrio. Y luego sobreviene la muerte de las bacterias. Las bacterias, la curva comienza a descender, ¿no? Y todo esto se puede medir y se puede cuantificar con turbidimetría, con densidad óptica, y lo podemos observar en el turbidímetro. Este es un crecimiento de un microorganismo en un batch, en un medio de cultivo. Entonces, recapitulando, vamos a tener una fase laxa, donde la bacteria, la fase número 1, se adapte al nuevo ambiente. Luego, seguida de una fase exponencial, segunda fase, conocida también como logarítmica, con velocidad de crecimiento máximo, bajo condiciones particulares y con un tiempo de generación mínimo. Posteriormente vendrá la fase estacionaria, sin crecimiento neto, donde la velocidad de crecimiento es igual a la velocidad de la muerte. Los nutrientes se van a limitar, ya no hay más comida, pero suficiente para mantener la actividad. Y va a haber acumulación de desechos, se va a producir inhibición del crecimiento. Finalmente, la cuarta fase, que es la fase de la muerte. La fase de la muerte, donde va a disminuir el número de bacterias por falta de nutrientes o acumulación de desechos, donde el volumen celular es igual a la velocidad de división celular y el volumen de muerte es igual a la velocidad de muerte. Entonces, aquí muere la bacteria. La muerte le va a ganar al crecimiento, a la división. Acá tenemos algunos métodos que se usan en el laboratorio. Esta es una cámara de Petrov-Hauser, así se llama. Es un método rápido, no distingue, sin embargo, células vivas ni muertas, esa es su desventaja. Tiene baja sensibilidad y tiene un límite de detección alto, 10⁶ por mililitro. Lo que sí es bueno para nosotros es realizar un método indirecto de recuento en placa. Por ejemplo, acá tenemos una muestra, que puede ser la orina que tenga Escherichia coli. Nosotros vamos a colocar, miren, diversas diluciones a partir de esta, 10⁻⁻1, 10⁻², 10⁻3, y vamos a sembrar en medios de cultivo sólidos para poder ver qué cantidad y contar cuántas células viables existen, en qué tiempo han crecido y a qué temperatura de incubación, a 37 grados por lo general crecen. Y un límite de detección entre 1 y 10 unidades formadoras de colonia por mililitro de orina. Entonces, eso se puede medir así, se puede medir por turbidimetría, que es un método rápido, pero este método tampoco distingue células vivas ni muertas, Y obviamente la evaluación del crecimiento que se va a producir por métodos directos, recuento total, recuento microscópico directo, conteo electrónico, con microscopía electrónica, microscopía, métodos indirectos, recuento de viables como recuento en la placa que hemos hablado, la filtración por membrana, la incubación, la técnica del número más probable, que vendría a ser esta. Este es el número más probable de crecimiento para poder evaluar. Ahora bien, nosotros habíamos dejado estas grafiquitas para que entonces entiendan ustedes que a esto llamamos, hay un tiempo cero de crecimiento y luego comienzan a dividirse en un determinado tiempo y tenemos la fase exponencial, ¿no es cierto? Esta es la fase exponencial aquí, y es logarítmica. Ahí deberían actuar los antibióticos, hemos dicho, para destruir. Acá tenemos cómo se calcula con fórmulas. La velocidad de crecimiento es igual a la velocidad de crecimiento sobre la delta N, que es el tiempo necesario, y delta T, que es el tiempo necesario también para la formación de 2 células a partir de una célula. El tiempo requerido entonces para
duplicar el número de células de una población, tiempo de crecimiento de E. coli puede ser tan rápido como 20 minutos, hemos dicho, en un medio nutriente. A delta T al tiempo sobre delta N. ¿No es cierto? Bien. Entonces, esa sería. Y aquí tenemos la curva de crecimiento exponencial. Aquí una fase inicial que es casi cero. Luego comienza la fase logarítmica. Miren. Y logarítmica. Con una constante de velocidad instantánea, un tiempo de duplicación. ¿Para qué? Para mostrar esto. La fase inicial laxa, la exponencial, la estacionaria y la fase de muerte. Bien, en el tema de hoy, que hoy nos aboca, también tienen que saber que para evaluar el crecimiento, nosotros tenemos que determinar por estos métodos, ¿no es cierto? Ya saben, directos, recuento total, contando las colonias, conteo con microscopio directo o conteo electrónico. Método indirecto, recuento en placa, filtración por membrana, incubación, el NMP o número más probable. Determinando la masa celular, la actividad celular, hay que ver el efecto del ambiente sobre los microorganismos. Los microorganismos, como están distribuidos en la naturaleza, en ambientes muy variables, pueden estar en el aire, podemos encontrarlos en la superficie de vegetales, cuando no están bien lavados, los podemos introducir a nuestro organismo. Podemos encontrar microorganismos en los animales, ¿no es cierto? Y podemos contaminarnos hasta besando a un animal que tal vez no esté lo suficientemente limpio. El carácter mayoritariamente que es unicelular de los microorganismos hace que estos sean muy vulnerables a los cambios que sufre el medio ambiente. Por eso es que hay una complejidad de organización y una dependencia del ambiente. ¿El ambiente qué tiene? Generalmente hay dos, para entrar a lo que vamos a ver el metabolismo microbiano, la siguiente clase, tenemos que hablar de que necesitamos nosotros para crecer, que se desarrollen dos procesos. El anabolismo, habrá macromoléculas y otros componentes que actúen para que crezcan los microorganismos y produzcan energía, y esta energía los obligue a transformarse, a producir mecanismos de fermentación, ácidos, alcoholes, azúcares y otros que sean aceptores de hidrógeno. Y obviamente eso se va a transportar y se va a producir energía. Y los microorganismos van a moverse porque están llenos de nutrientes. Pero también va a haber un proceso de catabolismo para que mueran, ¿no es cierto? Entonces, una fórmula global para que crezcan los microorganismos es que van a necesitar, por ejemplo, 5 carbonos, 7 hidrógenos, 2 moléculas de oxígeno y un nitrógeno. Mínimo. Eso se necesitaría. Y aquí tendríamos que ver entonces y hablar de los requerimientos del crecimiento microbiano. Dentro de los primeros nutrientes, el más importante es disponer de agua. Como fuente de energía, el agua también tiene macronutrientes, presenta micronutrientes y factores de crecimiento. Todo esto son nutrientes. Ahora, tiene que existir factores que influyan en ese crecimiento. El primer factor que va a influir va a ser la temperatura como condición de cultivo. Les decía yo, en un cultivo in vitro, 37 grados centígrados. Un pH neutro de 7, una luz, aireación, actividad de agua y potencial redox. También vamos a necesitar. Acá tenemos el efecto de la temperatura. Miren ustedes, cuando aumentamos la temperatura, el crecimiento que era mínimo comienza a subir hasta alcanzar un óptimo. Posteriormente baja. ¿Por qué? Porque las proteínas se desnaturalizan y colapsan y mueren. Por eso es que aquí yo puedo explicar cómo una bacteria, yo puedo preparar una bacteria en un medio estéril. La hago crecer en el laboratorio, la identifico,
con diversas reacciones metabólicas. Y finalmente, si yo quiero destruir a mi bacteria que ha crecido en mi placa de Petri, ¿qué tengo que hacer? Porque ella va a seguir viva. Si yo no le quito y le desnaturalizo sus proteínas, ella va a seguir viviendo en el gel de agar, que es donde crecen, donde se puede medir su crecimiento. ¿Por qué? Si yo le desnaturalizo sus proteínas, van a colapsar sus inclusiones y sus membranas citoplasmáticas y se va a producir la lisis. Entonces, para ello la voy a meter a un autoclave y voy a elevar la temperatura. La temperatura no solo optimiza el crecimiento hasta cierto punto, sino que después de cierta temperatura, como es, por ejemplo, una atmósfera de presión, a 21 grados centígrados, se desnaturaliza la bacteria y muere completamente. Entonces, para estar seguro de que se ha producido la muerte del microorganismo, tengo que meter a un autoclave y desnaturalizar y quemar, como llamamos comúnmente, el cultivo. Así vendría a ser esto. Bien. Ahora, la temperatura sirve para clasificar a los microorganismos. La velocidad de crecimiento en función de la temperatura. Miren, menos 10 grados centígrados nadie se desarrolla. Pero hay microorganismos que lo hacen, aunque ustedes no lo crean. Son los psicrófilos. ¿Se acuerdan que hemos hablado de las arqueobacterias, las que viven a temperaturas muy extremas? Estas viven por debajo de cero y se llaman psicrófilos. Pero ese psicrófilos abarca hasta más de 10, entre 0 y 10. Ciclotrófos se van a llamar a los que pasan los 30 grados. Mesófilos a los que pasan los 40 grados. Termófilos a los que pueden vivir hasta en 80 grados, 60 grados, 70, 80 grados. Hipertermófilos, los que sobrepasan los 110 grados, como las arqueobacterias, los que pueden vivir en aguas de manantiales calientes, en lavas volcánicas, etcétera, etcétera, porque sobreviven las bacterias a estas temperaturas. Bien, esas son las temperaturas extremas, ¿no? Ahí están los psicrófilos. Aquí tenemos un ejemplo de una bacteria, Chlamydomonas nivalis. Chlamydomonas nivalis vive en los hielos eternos, como psicrófilos obligados, entre 0 y 20, menos 20 grados centígrados. Hay psicrófilos facultativos entre 0 y 35. ¿Qué le permite a la bacteria adaptarse a la temperatura baja? El tener membranas ricas en ácidos grasos insaturados. Eso le permite sobrevivir. Vamos a hablar entonces de otras bacterias, las que se adaptan al calor, a la termofilia. ¿Por qué? Porque tienen enzimas y proteínas estables al calor. Además, tienen membranas ricas en ácidos grasos saturados. Mientras que las que se adaptaban al frío tenían membranas ricas en ácidos grasos insaturados. Las que se adaptan al calor en los manantiales calientes, en los volcanes, presentan sus membranas muy ricas en ácidos grasos saturados. Como pueden observar, estudiantes, los microorganismos dependen de la temperatura para vivir. Ahora bien, acá tenemos diversos animales eucariotas que no son para nuestro estudio, animales, plantas, protozoarios, algas, como comparación con lo que son las bacterias. Acá tenemos las cianobacterias que pueden vivir entre 70 y 73 grados, las heterótrofas hasta 90, las arqueobacterias metanógenos 110 grados, hipertermófilas 115 grados, hipertermófilas del azúcar. Aquí hay más ejemplitos con temperaturas mínimas, óptimas de crecimiento y máximas. La listeria monocitógenos, por ejemplo, puede tener un crecimiento óptimo entre 30 y 37 grados. El vibrio marinus
15 grados. La Pseudomonas maltophilia, 35 grados. El Thiobacillus novellus, 25 a 30. Staphylococcus aureus, 30 y 37. E. coli, 37. Clostridium, 35. Streptococcus pyogenes, 37. Streptococcus pneumoniae, 37. Bacillus, pero también, por ejemplo, tienen temperaturas máximas, hasta donde podrían crecer, no más. Si yo aumento la temperatura, ya mueren, pero pueden crecer. Por ejemplo, la listeria tiene el crecimiento óptimo hasta 37, puedo hacer llegar a 45, pero no más. Ya después muere. Y así sucesivamente, para que interpreten el gráfico. Entonces, es muy importante, son muy importantes estas relaciones. ¿Con qué nos vamos a quedar? ¿Cuál va a ser el resumen? Psicrófilos, un rango, el menor rango, entre 0 y menos 20 grados centígrados. Óptimo, 15 grados centígrados. ¿Quiénes pueden ser psicrófilos? Los organismos marinos, las algas, como esa Chlamydomonas nivalis, que vive en la nieve rosada, las bacterias, las pseudomonas, las Flavobacterium, los alcalígenes. Sus membranas contienen alto porcentaje de grácidos insaturados. Ciclotrófos o psicrófilos facultativos, que tienen un rango entre 0 y 35 y un óptimo entre 20 y 30. Estas, inclusive, las pseudomonas, pueden vivir dentro del refrigerador. ¿Sabían ustedes? Por eso es que no es bueno guardar el pollo crudo en un refrigerador, a menos que esté congelado. ¿Por qué? Porque se puede llenar de pseudomonas. Los mesófilos tienen un rango entre 15 y 45 y un óptimo entre 30 y 40. La mayoría de los microorganismos del suelo, de las aguas patógenas, son mesófilos, la mayor parte. Los termófilos están entre 40 y 70 grados, con un crecimiento óptimo entre 55 y 65. Acá tenemos membranas que contienen alto porcentaje de grácidos saturados, enzimas estables al calor, los bacilos de Steatochromophilos, los hipertermófilos entre 80 y 113 grados centígrados y un óptimo a los 90 grados centígrados. Acá tenemos un ejemplo de hipertermófilo, Pyrococcus pyrodictium aguas termales. El género Pyrococcus, el género Pyrodictium, esos están presentes en las aguas termales. Y así como toleran la temperatura, toleran el oxígeno. Y se los puede clasificar de acuerdo al oxígeno en aerobios y anaerobios. Aerobios, los que viven en presencia obligada de oxígeno. ¿Esos quiénes son? Los que viven en presencia obligada requieren oxígeno mayor al 21% más, son los bacillus, los hongos, etc. Hay algunos que son microaerófilos, requieren niveles menores que el atmosférico, entre un 5 y un 10% de oxígeno. Ahí tenemos un ejemplo, el Azospirillum. Anaerobios pueden ser facultativos cuando no requieren oxígeno, pero mejor desarrollan con oxígeno. A eso se llaman anaerobios facultativos, que puede que crezcan y puede que no crezcan con oxígeno. Ahí tenemos la levadura, la mayor parte de las levaduras, y la Escherichia coli. Aerotolerante, no es sensible al oxígeno, pero crece en presencia o en ausencia de oxígeno. También se lo llama aerotolerante. Por ejemplo, Enterococcus fecalis y Streptococcus spp. Y los que necesitan obligadamente oxígeno para crecer, no toleran el oxígeno, esos son anaerobios. Por nada del mundo crecen en presencia de oxígeno. Mueren en presencia de oxígeno, como el Metanobacterium y el género Clostridium. Como verán, las formas del oxígeno, entonces, también poseen formas tóxicas. Por ejemplo, tenemos el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, como lo conocen, el superóxido, el radical hidroxilo. Todas esas son formas tóxicas para destruir a los microorganismos. Por eso es que cuando había el COVID, todo el tiempo estábamos utilizando, ¿se acuerdan? Peróxido de hidrógeno, superóxidos para destruir. Se produce fotoquímica y durante la respiración.
Altamente reactivos, las formas tóxicas, oxidan macromoléculas y demás componentes orgánicos. ¿Por qué? Porque tienen enzimas que destruyen las formas tóxicas del oxígeno. Entonces acá vemos la peroxidasa, por ejemplo, destruye. La superóxido dismutasa, la catalasa, destruye el agua oxigenado y la desdobla en 2 moléculas de agua más oxígeno, más una de oxígeno. Eso le sirve al microorganismo inclusive para detectar una enzima. La catalasa, utilizando para esta prueba peróxido de hidrógeno, conocido como por nosotros como agua oxigenada. Yo deposito sobre un portaobjetos una gota de agua oxigenada y luego con una colonia tomo con una anza de plástico, puede ser una nuca de metal, una colonia de bacteria, la suspendo en el agua oxigenada y si produce por burbujas, está desdoblando el peróxido de hidrógeno en 2 moléculas de agua más una de oxígeno. ¿Por qué? Estas burbujas se producen cuando el oxígeno se libera. Y eso me sirve para saber si mi microorganismo es productor de catalasa, que es una enzima. Ahora, hay otros medios de cultivo como el caldo de tioglicolato, que seguramente van a observar para ver la tolerancia al oxígeno en las clases de práctica con la doctora Paola y las doctoras Santa Cruz, la doctora Espinosa, el doctor, nuestro jefe del director del Sandro y todos los que dictan microbiología prácticas. Van a realizar seguramente el ensayo de tolerancia al oxígeno con caldo de tioglicolato. Y entonces van a ver cómo el caldo de tioglicolato es un agente reductor que está cultivado en estos, está concentrado en estos frascos, porque él tiene un indicador que es la resarsurina, que es un indicador redox. Observen el primero. Miren, acá tenemos el tioglicolato, el caldo, y yo he sembrado en la superficie una bacteria que por nada ha ingresado, solo ha crecido en la superficie, que es esta una bacteria aerobia. Si yo siembro otra bacteria y se deposita al fondo del tubo, ¿qué me está diciendo? Que no le interesa, no es aerobia, es anaerobia estricta. Miren, se va al fondo. Y si crece en todo el tubo, tanto en superficie, es aerotolerante. Si crece solo en superficie, es aerobia estricta. Y si crece en todo, es aerobia facultativa. Entonces, eso se realiza con un caldo de tioglicolato. Ahora, ¿cómo crecen las bacterias? ¿Cómo hacer crecer en anaerobiosis estricta? In vitro, por supuesto, no al interior del organismo, sino por fuera. En tubos con medio de cultivos líquidos llenos por completo o en medios con sustancias que reaccionan con el oxígeno y lo excluyen. Para ello tenemos una jarra de Gaspac, que es la jarra de anaerobiosis, donde estamos formando en este dispositivo especial una cámara anaeróbica que se puede comprar o adquirir en el comercio. Y esta cámara presenta un catalizador de paladio, generalmente con pastillas de paladio, en la tapa que le da el tornillo de seguridad con abrazaderas. Al interior voy a colocar un sobre, generador de gases de sobre, que voy a comprarlo del comercio, lo voy a adquirir en el comercio, y que va a añadirme agua a las sustancias químicas que están depositadas en mi sobre. ¿Para qué? Para que se genere agua y dióxido de carbono. Las bacterias van a estar sembradas en estas plaquitas de Petri que están apiladas acá. Y cuando se consiga la anaerobiosis, yo voy a tener una tirita indicadora de anaerobios que se va a colorear de color azul oscuro. Entonces, voy a estar segura de que mis bacterias que están sembradas en estas placas Petri, de yo tener
bacterias anaeróbicas van a crecer o han crecido. ¿Por qué? Porque el oxígeno se elimina de la cámara y al combinarse con el hidrógeno para formar agua, esta reacción va a ser catalizada por el paladio que se encontraba en la tapa y me va a dar lugar a que crezcan los anaerobios. Así como hay estas jarras pequeñitas que se llaman jarras de anaerobiosis o jarras de Gaspac, anoten. Existen cámaras anaeróbicas así grandes donde se puede colocar nada más que las manos, se llaman aeroboxes, esas cámaras anaerobias se llaman aeroboxes. No sé si tenga una foto, creo que no tengo. No tengo un aeroboxes. Voy a tratar de conseguir el dibujo. Un aeroboxes es mucho más grande que esto, es enorme, solamente puedo meterle, introducir las manos a unos guantes que están y tiene suministro de todos estos generadores de gas, tanto de oxígeno, de dióxido de carbono, etcétera, y eso se utiliza en laboratorios enormes que se denominan laboratorios de identificación especiales, como el CDC de Atlanta, el de la Fundación Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, que tienen estas cámaras anaeróbicas. Yo hice mi especialidad en Río de Janeiro, en la Universidad Federal de Río, en el Departamento Real de Anaerobios, y existían estas cámaras. Entonces teníamos que trabajar con estos cuidados tan grandes para identificar bacterias anaeróbicas, como por ejemplo el género Clostridium. Bien, estimados alumnos, el efecto del ambiente físico entonces es muy importante. Ya han visto cómo actúa la temperatura, cómo actúa el oxígeno. No hemos visto el pH. Generalmente hemos dicho que las bacterias crecen a pHs neutros. Tampoco hemos visto la presión y la radiación. Veremos de inmediato. El pH, ¿cómo se clasifican los microorganismos de acuerdo al pH? Acidófilos, cuando muestran un pH óptimo 6 hasta 7. Neutrófilos, pH óptimo 6 hasta 8. La mayor parte de las bacterias que hacen daño al ser humano son neutrófilas. Tienen que saberlo. Los que crecen por debajo de 6 son acidófilos. Los que crecen por encima de 8 se llaman basófilos, como el género Bacillus, por ejemplo. Y luego tendremos los alcalófilos extremos, los acidófilos extremos de las arqueobacterias, ¿no es cierto? Ahí están. Miren los de acidez crecientes, ejemplos, los de neutros, los alimentos que pueden ser métodos de cultivo, alcalinidad creciente, etcétera, etcétera. Son ejemplos, simplemente. Luego veremos cómo interviene o participa la presión osmótica. Ahí está. Un ambiente hipertónico donde la concentración del agua es mayor que dentro de la célula bacteriana, acá tenemos las bacterias, tiende a salir agua. Plasmólisis se llama. Botan agua. Acá tenemos el soluto y el solvente, el agua. Y se produce la plasmólisis. En el ambiente hipotónico, el agua se concentra mayor afuera y tiende a entrar al agua y entonces destruyen las bacterias y se denomina plasmoptisis. Y esto ya es irreversible. Una vez que muere, ya no se vuelve a revertir. Y en el ambiente isotónico, la concentración de agua es igual por fuera que por dentro. Entonces va a existir un equilibrio de crecimiento óptimo. Y la actividad del agua también va a clasificar a los microorganismos según su capacidad que tengan para crecer en ambientes con distinta actividad de agua. Por ejemplo, hay aguas saladas y los microorganismos que van a crecer en aguas saladas se van a llamar halófilos. Crecen en ambientes salinos. Los que crecen en ambientes con alta concentración de azúcar se van a llamar osmófilos. Y los que crecen en ambientes muy secos se van a llamar xerófilos. Allí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien que no es halófilo es la Escherichia coli. Pero alguien que es halotolerante, que tolera la sal, es Staphylococcus aureus, Vibrio,
Los vibrios toleran hasta 9 grados, hasta 9% de sal. Y hay bacterias completamente marinas como el Halobacterium salanarium que crecen en concentraciones mayores de sal. Ahora, ¿la luz visible le afectará a las bacterias? Sí. ¿Por qué? Porque también es muy beneficiosa cuando se produce la fotosíntesis. Pero yo puedo destruir bacterias utilizando rayos gamma, rayos X, ultravioleta, el cercano infrarrojo, ondas de radio. ¿Por qué? Porque tengo que producir un daño en sus pigmentos fotosensibilizadores, como la clorofila, que transfiere energía al oxígeno activado, es muy reactivo y muy letal. Entonces, la luz visible es muy beneficiosa para que se produzca la fotosíntesis, pero produce daño cuando utilizamos otro tipo de rayos o de radiaciones. Rayos X, ultravioleta. Por ejemplo, para esterilizar los quirófanos, lo hacemos mediante rayos ultravioletas, cercanos infrarrojo, ondas de radio, obviamente cuando no está el paciente, cuando no hay nadie, ¿no es cierto? Estamos esterilizando el ambiente. Generalmente todos estos son desactivados por pigmentos carotenoides. Ahí tenemos la radiación ultravioleta, longitud de onda corta, estas son sus características, posee entre 10 y 400 nanómetros, alta energía. La ultravioleta de 260 nanómetros es la más nociva, por ser el máximo de absorción del ADN. También tenemos el modo de acción principal, que provoca dímeros de timina e inhibe la replicación del DNA. Las lámparas ultravioletas son muy utilizadas en cámaras de flujo laminar, filtración, porque tienen efecto germicida. Las radiaciones ionizantes, como rayos X, rayos gamma, producen longitudes de onda muy corta, una energía alta, producen ionización, radicales libres de oxígeno, oxidan los dobles enlaces, rompen los anillos aromáticos. Los rayos X son producidos artificialmente y los rayos gamma se producen por la desintegración de radioisótopos. Trabajan a bajas dosis, provocando mutaciones, muerte, a niveles superiores son letales. Se usan para esterilizar objetos. Algunas endósporas logran resistir altas dosis. Eso hemos dicho, ¿no? Que las esporas son altamente resistentes. Incluso se dice que podrían resistir algunas radiaciones. Bien, hemos visto todo esto y estaríamos listos para introducirnos a lo que ha de ser el metabolismo bacteriano, la siguiente clase. Ahora, sin embargo, me gustaría también hablar un poquito de los factores de crecimiento, aunque vamos a repetirlos. Los factores de crecimiento, por ejemplo, necesitamos que las bacterias sean protótrofas, que sinteticen sus vitaminas, sus aminoácidos, sus nucleótidos, sus lípidos, que crezcan en medios mínimos con compuestos de sales, como el sulfato de magnesio, el cloruro de amonio, el fosfato de potasio, ácido de potasio, el cloruro de hierro, el cloruro de calcio, como fuentes de carbono orgánico. Eso le tenemos que proporcionar a la bacteria. Además, van a requerir factores de crecimiento, como nosotros. Purinas, pirimidinas, son bases púricas y pirimídicas para construir su ADN y ARN. Aminoácidos esenciales para la síntesis proteica. Vitaminas para que trabajen como coenzimas. Y algunas van a ser muy exigentes. Por eso quiere decir que muchas bacterias que son bien exigentes necesitan muchos de estos factores para poder llegar a expresar un cultivo de microorganismos, donde decimos que cultivar es el proceso de multiplicar a los microorganismos mediante condiciones ambientales adecuadas. Y los microorganismos en crecimiento van a realizar copias de sí mismos y van a requerir los elementos que encuentren en su composición química. ¿Cómo qué? Factores de crecimiento, ya hemos dicho, pH, temperatura, crecimiento, aireación, condiciones de oxígeno, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora, los medios de cultivo generalmente tienen nutrientes, poseen agua, poseen fuente de energía, macronutrientes, micronutrientes y tienen factores de crecimiento. Según su composición, los medios de cultivo se pueden clasificar en definidos o sintéticos, cuya composición química es conocida, complejos o no definidos, cuando la composición química no es definida, que puede ser enriquecida con peptona, extracto de carne, de levadura, de sangre, es un medio complejo. Y según sea su naturaleza física, los medios pueden ser líquidos, se llamarán caldos, sólidos, cuando utilicen el agar-agar, que es una sílice gel, que es como la gelatina, que se utiliza para preparar los medios de cultivo, semisólidos. Acá tenemos ejemplos, miren. Estos son los medios de cultivo, tienen diferentes composiciones. Por ejemplo, el agar XLD, que es este, tiene silosa, lisina, desoxicolato de sodio, silosa, lactosa, sacarosa, rocofenol, sodio, citrato amónico y tiosulfato. Y el agar Actoem, que es este verde, tiene sales biliares, lactosa, sacarosa, tiosulfato de sodio, citrato amónico férrico y azul de bromotimol. Por eso presenta este color. Entonces, los medios de cultivo son sintéticos, porque los preparamos y ya vienen en frascos. Podemos adquirir del comercio listas sus fórmulas, con sus cantidades exactas de qué cosa está en qué proporción. La mayor parte tienen sustancias también selectivas o inhibitorias, a veces para que antibióticos, también presentan agua, algunas sales, alta concentración de cloruro de sodio para que crezcan ciertos microorganismos e inhiban el desarrollo de otros. A eso se llaman selectivos o inhibitorios y podrán ser diferenciales cuando los microorganismos tengan, por ejemplo, un indicador fermentesible, un azúcar, como la lactosa, y un indicador rojo neutro. Como ven, son complejos los medios. En la práctica van a estudiar con mayor profundidad y van a poder observar el desarrollo de todas las bacterias al interior de medios de cultivo. Muy bien, hasta aquí preguntas. A ver, Pamela, Alison. Doctorita, Sí, una dígame, José pregunta. Luis. Con respecto a las bacterias, ya que cada una, digamos, tiene un rango de vida en función de la temperatura, Sí. digamos, si le cambio la temperatura a una no adecuada, más o menos, ¿cuánto sería el tiempo óptimo Por para que ejemplo, puedan mire, desaparecer todas, digamos? si yo tengo una Escherichia coli, que es una de las que puede crecer una mesotolerante, quiere decir que esta tolera 37 grados de oxígeno. Si yo la cambio a 40, 42 grados, ya no crece. Porque solamente puede crecer hasta 37, de entre 35 y 37. ¿Entiende? Ahora, si yo le doy 60 grados de temperatura, la destruyo. Si le doy una temperatura mayor a los 37 grados centígrados, también la puedo destruir. Entonces va a depender de cada tipo de bacteria. Bien. ¿Otra pregunta? Doctora, ¿hay otros factores en el cual también se necesite para que las bacterias se reproduzcan además de la temperatura? Claro. Necesitamos, además de la temperatura, el agua, ¿no es cierto? Muchos factores, muchos. La temperatura y el oxígeno, porque algunas necesitan oxígeno para crecer, otras no lo necesitan. Entonces, por eso se clasifican en aerobias y anaerobias. También necesitarán pH. A veces necesitan pH neutro y se llamarán neutrófilas. O a veces necesitarán un ambiente alcalino y se llamarán alcalófilas. Y si necesitan un pH bajo, un pH ácido,
menor de 6 se llamarán acidófilas. Entonces, dependiendo del género y de la especie, las bacterias se pueden clasificar para su desarrollo. Por eso es que es tan complejo y hay que estudiar tanto. Bien, muy buenas las preguntas. ¿Qué más? Doctora, Sí, dale. doctora, quería preguntar, ¿qué tipo de radiación necesitaría para crecer en el cultivo las bacterias? No necesitan radiación, para nada. La radiación las va a matar, sirve para destruir a las bacterias. Por ejemplo, la radiación ultravioleta va a destruirlas. Los rayos X las van a destruir. La radiación gamma la va a destruir. Por eso se usan estas en quirófanos para esterilizar. Después que se opera un paciente, sale, se infecta todo el quirófano. Resulta de que lavan todo muy bien, paredes, todo completamente. Posterior a ello, tienen que utilizar radiación ultravioleta solo al quirófano para esterilizarlo y que pueda volver a ingresar otro paciente. Si no, cuando lo operen a otro, le hagan una herida abierta, si estuviera sucio el quirófano, se contaminaría el siguiente paciente, se infectaría. ¿Ha entendido, Dalia? Sí, doctora. Las radiaciones Gracias. son para matar a las bacterias. Bien, a ver, la señorita Pamela Choque. No, perdón, Alison Pamela Serna. Buen día, doctora. Sí, dígame. Dígame, ¿cómo es la curva de crecimiento de la bacteria? ¿Cuántas etapas contiene? ¿Cuántas fases? Fases. Fases, doctora. Claro, hemos dicho que tiene 4 fases. La primera fase es la inicial o laxa. No hay crecimiento, no hay desarrollo. La bacteria se está habituando al medio. Luego viene la segunda fase que se llamaba. A ver. De crecimiento exponencial, no ha estado logarítmico, donde he dicho que pueden los antibióticos pueden destruirla cuando crece en una velocidad logarítmica imparable la bacteria. Ahí hay que atacar con el antibiótico y entonces se puede destruir la infección. Sí, doctora. Luego está la estacionaria y la muerte, sí, esas dos. 4 fases, entonces. Sí, Fase estacionaria, donde la velocidad de crecimiento es igual a la velocidad celular, y luego viene la fase de muerte, donde la fase de muerte, porque ya no hay nutrientes, ya no hay nada con que alimentar a las bacterias, se ha consumido todo el oxígeno, todo, ya no tienen con qué vivir, se comienzan a morir. Y esa es la fase de muerte. Son los 4 periodos de crecimiento y desarrollo de una bacteria. Bien, aquí vamos a quedar. Hoy tengo el sorteo de los ayudantes. Tengo que asistir un poco más temprano, por eso aquí vamos a quedar. Nos vemos, estimados alumnos, la siguiente clase. Estudien, por favor. Estos temas son muy importantes. Van a entrar todos al examen. Hasta luego, chicos. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego, doctora. Hasta luego.